sobre el espíritu de adopción, la introducción al espíritu de adopción, y estamos hablando del espíritu de orfandad. Para iniciar, tenemos el Salmo 68:4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre. Alegraos delante de él, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. La semana pasada estuvimos hablando que Dios está como Padre para nosotros, amén, y que Él nos va a guardar y nos va a cuidar. Hablamos de lo que es el concepto, ¿verdad?, de lo que es ser huérfano, y dice, huérfano es el nombre que reciben aquellos individuos cuyos padres han fallecido o los han abandonado, dejándolo con pocas opciones para mantener una vida estable, a pesar de que se encuentren bajo el cuidado de los familiares restantes, instituciones, amigos, etc. Estos seguirían siendo considerados como huérfanos, ¿saben? Entonces, vamos a ir adelante al estudio de la palabra. Nos quedamos estudiando, ¿verdad?, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Perdón, se me está trabando esto. Aquí está. Muy bien, vamos a adelantarnos. Estuvimos viendo el espíritu de orfandad, los que se hacen huérfanos, los que son sin serlo, los que tienen un padre ausente y los que tienen padre no lo reconocen. Y nos quedamos por entrar al espíritu de orfandad. Los que tienen padre natural difícilmente reciben al padre espiritual. Para esto vamos a ir a primer libro de Samuel 9:1, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, muy bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. Gloria a Dios. Me cabe notar aquí, ¿verdad?, que nosotros encontramos una descripción del padre de Saúl. Y era un hombre poderoso e influyente, es decir, que tenía influencia en el pueblo, que conocía las cosas, qué es lo que tenía que hacer, cómo hacerlas, ¿verdad? Era un hombre que tenía riqueza, un hombre que había sido empresario, si usted lo quiere, si lo pudiéramos poner en este tiempo, ¿verdad? Un hombre muy pensante, un hombre que tenía influencia. ¿Cómo se imagina usted a un hombre que tiene influencia en este tiempo? Nos podríamos imaginar a un político, tal vez a un médico muy reconocido, tal vez podríamos hablar de científicos, de pensadores, etcétera, ¿verdad? Gente como, digamos, Donald Trump, para no ir tan lejos, ¿verdad? Un hombre que es poderoso y que tiene influencia a nivel mundial, ¿verdad? Entonces este hombre era así y tenía un hijo, dice, que se llamaba Saúl. Entonces dice, fíjense que el nombre Saúl significa pedido. Mire, entonces resulta que este tiene un hijo que es bien parecido, que es un joven, ¿verdad? Y no había otro más bien parecido que él en todo Israel. Era un como decir, un modelo, ¿verdad? Este Saúl en medio de todo el pueblo. Ahora pregunto yo, ¿será que este padre de familia sería una buena o mala influencia para su hijo? Esa sería una muy buena pregunta que hacernos. Según lo que dice primer libro de Samuel 10:1, dice, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Cuando te apartes hoy de mí, hallarás 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Entonces, aquí podemos ver que era un padre que se preocupaba por su hijo, ¿verdad?
un padre que estaba preguntando por él, que dónde estaba, qué era lo que estaba haciendo. Aunque cuando vamos al capítulo al 9, ¿verdad? Encontramos que él envía a su hijo a buscar las asnas, pero él no le dice a dónde ir, no le dice más o menos por dónde podría encontrarlas. Aunque siendo él el dueño, él debería de conocer más o menos por dónde es que sus asnas iban a pastar o a comer o se iban, porque me imagino yo que no era la primera vez que sucedía esto. Por otro lado, también podemos ver que el padre de Saúl envía a su hijo en lugar de enviar criados. Entonces podríamos tomar esto como aquel padre, ¿verdad?, que quiere enseñar a su hijo a defenderse en la vida y lo envía. Entonces es un hombre que ha estado constantemente cuidando de él. Y ahora entra en escena un padre espiritual, Samuel. Samuel era juez y profeta para Israel. Era alguien que había sido delegado para cuidar al pueblo, para guiarlos. Que de hecho cuando dice aquí te apartarás de mí, y él le dice la dirección, le dice qué es lo que va a suceder y le dice muchas cosas más. El trabajo de un padre espiritual para nosotros es darnos a conocer lo que Dios tiene para nosotros. El trabajo de un padre espiritual, si ustedes ven acá, le dice, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Entonces, el padre espiritual, digamos, aquí tenemos a nuestro apóstol, ¿verdad? Él nos habla y nos dice constantemente, miren, ustedes fueron llamados por Dios. Dios tiene un buen destino para ustedes. Pero ¿cuál es ese destino? Mire, pues, y habla con la Biblia, nos dice, nos dirige, usted tiene que convertirse en un ministro. Lastimosamente hay gente que cuando escucha la palabra ministro, automáticamente conecta con un pastor, un profeta, un evangelista. No. Cuando nosotros decimos que nos vamos a convertir en ministros de Dios, nos estamos convirtiendo en buenos administradores de lo que Dios nos está dando. Por ejemplo, nosotros en la familia, nosotros tenemos padre de familia y madre de familia. Los padres se convierten en pastores para su casa. Ellos tienen que dirigir a ese rebaño. Entonces no hay necesidad de un título, porque usted ya es pastor. Los que son padres, pues, ¿verdad? Y los que son hijos, son ovejas. Pero a veces entre los hijos se tienen que convertir en pastores para sus hermanitos. Y los tienen que cuidar. Entonces, estas son cosas que a veces nosotros no entendemos. Entonces, cuando el pastor nos está hablando o nuestro apóstol nos ha hablado de que nosotros tenemos que convertirnos en ministros, para convertirnos en ministros, para convertirnos, como dice aquí, en ungidos del Señor, nosotros tenemos que tener una identidad. Entonces, sigamos adelante. Verso 7 dice, cuando estas señales se hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal. He aquí, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes de hacer. Entonces, aquí está dando una dirección, está dando un tiempo, está dando una visión. Y está diciendo, mira, yo te tengo que enseñar. Le está enseñando paciencia. Le está diciendo, mira, vas a tener que esperar. Pero hay veces que nosotros somos desesperados. Y no nos gusta cuando Dios nos hace esperar un tiempo y nos desesperamos porque queremos las cosas para ayer. Y estamos desesperados. Y entonces, mire aquí, dice, para sacrificar holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Entonces, lo primero que tenía que hacer él era entrar en paz en su corazón para poder esperar el tiempo propicio de lo que se iba a hacer. Mire lo que dice el capítulo 13. Dice, verso 8, dice, él esperó, Saúl, ¿verdad? Esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. ¿Ya cuál fue la instrucción que Samuel le había dado? Le había dicho que esperara, número 1. Le había dicho que iba a presentar holocaustos y ofrendas de paz, pero no le dijo cómo hacerlo.
Le dijo, espera porque yo te voy a enseñar, le dijo él. Amén. Va, este se adelanta y presenta, pero ¿cómo lo está presentando? Porque dice, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel vino. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. He aquí, así que me vi forzado y ofrecí holocausto. Voy a hablar de esto. Dice aquí, como vi que el pueblo se me dispersaba. Pueblo, mi familia. Vamos a poner estas figuras. Como yo vi que mi familia no quería nada, entonces yo me adelanté. A veces nosotros estamos en situaciones en las que Dios nos dice, mira, tenés que hacer esto, esto y esto. Nos dan una palabra clara de lo que tenemos que hacer. Me recuerdo yo que un día el Señor le habló a una mujer y le dijo, mira, le dijo el Señor, tú has por mucho tiempo pedido por tu esposo. Y yo he escuchado tu súplica, le dijo el Señor. Pero una cosa te pido, sírveme enteramente, le dijo el Señor, todos los días de tu vida. Entrégate al servicio porque yo tocaré el corazón de ese hombre y vendrá a reunirse contigo a esta casa. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Sírveme. ¿Qué hizo la mujer? No sirvió. Porque tomó de menos el consejo que se le había dado, la dirección. Dios le estaba diciendo, yo ya escuché, yo ya sé qué es lo que tú necesitas. Pero dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Esa mujer no le entregó el corazón al Señor. Saúl tampoco. Entonces, cuando nuestro Padre Espiritual nos está dando un consejo, una dirección, no lo está haciendo Él directamente, sino que Él está siendo usado como un instrumento de parte de Dios para darte una instrucción. Cuando Él te instruye, cuando Él te dice, mira, tenés que hacer tal cosa, si está basado en la palabra, gloria a Dios, porque Dios va a respaldar su palabra. Lo dice la Biblia en cuanto que si Él vela porque se cumpla su palabra. Entonces, pero nosotros nos desesperamos, que eso le pasó a Saúl, se desesperó, porque vio que el pueblo no quería nada, porque vio que su familia no quería nada. Ah, entonces como mi familia no quiere, yo voy a hacer tal cosa. No, no es correcto. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice, porque Él es el que te está dando la dirección. Entonces dice aquí, que se me dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados. Dios nos señala un tiempo. Dios nos da un tiempo específico a nosotros que muchas veces nosotros no comprendemos y no entendemos. A Saúl le fue dicho dos cosas. Vamos a regresar un poquito para que ustedes me entiendan lo que voy a decir. Miren lo que dice. Esperarás 7 días. Número 1, tiempo. Después dice, hasta que venga a ti, tiempo propicio. Está el tiempo y el tiempo propicio, pero aquel no lo esperó. Y te muestre lo que debes de hacer. Entonces aquí vemos el tiempo de Dios y la instrucción en el tiempo propicio, que es lo que más nos cuesta a nosotros aprender. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas en los días señalados y que los filisteos estaban en Micmas y que van a venir en contra mía, y yo no he rogado al Señor. Pero a veces el Señor te va a hablar por medio de tu Padre Espiritual, porque puede hacer que el Padre Espiritual reciba el rema de lo que tú debes de hacer o lo que Él tiene preparado para ti. Dios, ¿verdad? Tiene preparado para ti, para que tú puedas salir en victoria. Yo veo esta presentación de holocaustos y de ofrendas de paz más
que como una ofrenda a Dios, es para Dios pues, ¿verdad? Pero me refiero que el trabajo era más que el ofrecer, era la administración del corazón. Saúl de plano era un hombre desesperado. Cuando nosotros vamos al relato del capítulo 9, nos damos cuenta que Saúl iba de un lugar a otro, buscando las asnas. Pero en ningún momento la Biblia dice, y Saúl preguntó a la gente del pueblo, ¿han visto mis asnas? Eso no lo dice la Biblia. Sino que anduvo errante en la tierra buscando como sin rumbo, como alguien que no tiene visión. Y entonces ahora entra un padre espiritual en la escena y comienza a darle una dirección. Y fíjense que antes de eso encontramos a un hombre que era el siervo de Saúl. Y cuando el siervo de Saúl le dice, mira Señor, la verdad que andamos de arriba para abajo y no sabemos qué hacer, pero yo conozco que hay un hombre de Dios, le dice él. Este tenía más identidad que Saúl. Y le dice, ¿por qué no vamos con él para que él nos diga a dónde nos tenemos que dirigir y qué debemos de hacer? Tenía más revelación este hombre. Y viene esto, y entonces cuando revisan su alforja resulta que Saúl ya no tenía pan. Y tampoco tenía presente para presentarse delante de Samuel. Y la Biblia, entonces, si vamos a eso, Saúl no tenía pan, no tenía palabra, no tenía conocimiento, no tenía nada que ofrecer, pero Dios sí tenía que ofrecerle algo. Y por medio del padre espiritual que él encontró, entonces Samuel le entrega algo precioso, le entrega la presencia de Dios, le entrega la visión, le entrega entendimiento. Y ahora vemos nosotros que este no lo recibe. Y entonces aquí nos damos cuenta que muchas veces viene la gente a la iglesia, se sienta en las sillas, dice, yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo, pero no cumplen su palabra. Les están diciendo, no mienta, miente. Le dicen, no roba, sigue robando. Sabe que el alcohol no le es bueno, pero sigue ahí. Cometen pecados ocultos. Hay gente, amados hermanos, que viene del hotel y se sube al altar. Dios nos guarde de eso. ¿Por qué? Porque no reciben. El pastor está hablando, mira, mijito, tenés que hacer tal cosa, tenés que corregir esto, tenés que corregir lo otro. Alguien que tiene un matrimonio, hermanos, mira, tenés que tomar tu lugar, tenés que hacer tal cosa, tenés que ser ordenado en tus finanzas. Ah, no, yo hago como a mí me da la gana. Y ese viejo, ¿qué le importa? Y ese viejo aquí y ese viejo allá. Pero miren pues, cuando fue pedido que se le pusiera rey a Israel, Samuel se entristeció y empezó a decirle a Dios, mira este pueblo, enojado, molesto, porque ni el pueblo lo recibía a él como su cobertura, pues. Y entonces viene el Señor y le dice a Samuel, mira, no te preocupes, porque no es a ti a que te rechazaron, sino a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Entonces, cuando nosotros rechazamos la autoridad que Dios ha puesto en el hombre de Dios que rige la casa, rechazamos a Dios. ¿Quién es el que pone y quita reyes? Dios. Y Pablo dice, vosotros sujetaos a toda autoridad, porque Dios es el que pone y quita reyes. Nosotros no somos quien para estar alegando de lo que Dios le está dando a quien está en la casa. Bueno, lógicamente pues nosotros tenemos, ¿sabe cómo tiene que ver usted si Dios le está hablando a usted de parte de Dios por medio de su Padre espiritual? Biblia. Si su Padre espiritual está hablando Biblia, pero usted no lee Biblia, entonces está en la calle. Porque ¿cómo va a saber usted que le están hablando cosas verdaderas si usted no lee? ¿Por qué cree usted que está eso ahí? Porque si yo preguntara en medio de toda la congregación, y no solo hablo de nosotros, sino que hablo en general, ¿quiénes tienen su Biblia? Casi nadie. Ahora, la Biblia de papel, ya casi nadie la carga. Porque se agarraron de que ahora como tenemos la electrónica,
Pero ¿sabe cuál es el peligro de cargar la electrónica? Que por ver, mire, pues está usted viendo la Biblia y le cae un mensaje de Messenger. Comienza a ver el Messenger, se le olvidó que estaba leyendo la Biblia. Le cae una notificación de que no sé quién está haciendo un video en vivo y se mete. Entonces, no se concentra la persona. El día que nosotros vayamos a evangelizar, amados hermanos, no vamos a andar con el teléfono en la mano. O sea, lo que le van a poner es una pistola en la cabeza para quitárselo. Más si carga buen teléfono, pues. Se los decía ayer a los hermanos en evangelismo, que nosotros tenemos que aprender a usar la Biblia de papel. Tenemos que regresar a eso. Porque cuando vayamos a predicar no vas a andar con el iPad, no vas a andar con el teléfono en la calle arriesgándote, que tenés que ser prudente, pues. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que constantemente certificarnos en Dios de que lo que nos están dando es de Dios. Por eso es que mucha gente no crece. Viene a la prédica, se sienta aquí, hace como que es cristiano y como dijo el apóstol Otto, hasta en Luz de las Naciones hay salvos. ¿Pero serán hijos de Dios? Acuérdense que dice la palabra que nos ha sido dado la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos en proceso, pero el hijo tiene que conocer las reglas del padre para vivir en su casa. ¿Saben cómo es esto? Como que Dios se acercó, hablando de los huérfanos, ¿verdad? Es como que Dios, el Padre, se acercó a esta casa a buscar hijos, a ver quiénes va a adoptar. Que cuando venga el tema del espíritu de adopción, lo vamos a entender. Pero primero tenemos que entender qué es la orfandad, cómo se da, con qué se come, cómo me afecta. Porque todos en el mundo, los que no creen en Cristo Jesús, son huérfanos. Y hay unos que creen en Cristo Jesús, pero siguen siendo huérfanos. Cuando Jesús, miren pues, Jesús, Señor de señores y Rey de reyes, tenía sus discípulos. Tomás, el Dídimo, el de doble ánimo, sí, le cuentan, mira vos, fíjate que Jesús vino en medio de nosotros y pasó esto y pasó lo. No, hasta que yo no lo mire no voy a creer. Bueno, y no es por fe, pues. ¿Qué es la fe? ¿Es la qué? Es la convicción de lo que se espera. ¿Ah? Entonces nosotros no tenemos que ser como el Dídimo. Fíjense que este tuvo que meter sus dedos en las llagas de Cristo para entender que Él estaba ahí. Y así hay muchos dentro de la iglesia. Porque primero, antes de ver a Jesucristo, miran al hombre. Miran al hombre. Miran al hombre y no miran a Jesús. Y ese es gracias. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque no se reconoce lo que Dios ha puesto, el espíritu paterno, porque si Dios es padre, Él derrama ese espíritu paterno sobre los que son pastores, ministros pues de la palabra, que guían al pueblo, tienen un espíritu paterno. Pero hay quienes no aceptan ese espíritu. El pastor está preguntando, ¿cómo estás? Bien. No, pero ¿cómo te va? Bien. Puro gato va. Miau, miau. Nada más. Pero el pastor te está preguntando cómo estás porque el trabajo del pastor, el trabajo de un padre es cuidar a sus hijos. Cuando tú vas al doctor, el doctor te pregunta, mire, ¿y por qué vino? Ah, porque estoy enfermo. Sí, hombre, eso ya lo sé. Ah, pero ¿qué tiene? ¿Cuáles son sus síntomas? Es que me duele. Sí, pero ¿dónde? ¿Acaso el doctor es adivino, pues, para andar sabiendo qué es lo que le duele, cómo le duele y por qué llegó? No. Entonces, cuando uno se acerca al pastor y el pastor está preguntando, mira, ¿cómo estás? Tenemos que ser sinceros. Una de las partes más terribles en este tiempo es que los padres no se acercan a los hijos. No saben qué están haciendo, no saben dónde andan, no saben ni qué es lo que piensan, lo que dicen, porque delante de Dios tal vez, ay, papito lindo, ¿va? Pero por las tablas, viejo desgraciado. ¿Va? Entonces, regresando a esto, dice ahora los filisteos descenderán contra mí.
Esos filisteos son figura de todos los pensamientos contrarios que nos llevan a la orfandad. Son más grandes los problemas que nuestro Dios. Eso estaba diciendo en pocas palabras, ¿no? Y le dice, mira, a veces nosotros no podemos ni orar. Él iba a presentar sacrificios, ¿verdad? Iba a presentar ofrendas de paz. Pero Samuel le dice, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. El pastor está predicando y dice, miren, dice la palabra que nosotros nada podemos pedir porque no sabemos cómo pedir. Entonces el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, el cual ruega por nosotros. Mateo 6 dice, mire, fíjese que el Señor conoce tus necesidades antes de que tú pronuncies palabra. Mira las flores del campo, mira aquí, mira allá. Jesús dice, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Era Jesucristo nuestro Señor un pastor para sus discípulos? ¿Era un padre espiritual para ellos? Pero había quienes no lo reconocían. Pedro, por ejemplo, me vas a negar. Antes de que cante el gallo, mira, 3 veces me vas a negar. Lo niega. Y no solo él, todos lo traicionan. Nosotros hablamos de Judas como el traicionero, ¿verdad? Pero no, todos lo traicionan, porque el pastor estaba leyendo hace unos días, ¿verdad? Que cuando llegaron a por él, todos huyeron. No hubo ni uno que se quedara con él. Reconocían entonces la paternidad de Jesucristo en ellos. Hay familias ustedes en las que parece jauría eso, ¿eh? Hay de aquel que toque a mi padre y a mi madre, porque se todos los hermanos encima, ¿eh? Yo sí conozco familias así. Hay otros que mire cómo salió. Sí, hay de todo en la vida. Lo hemos hablado ahorita de todos los huérfanos que hay, ¿verdad? Pero este tipo de huérfanos, ustedes, es cardíaco, porque hay mucho que hablar. Y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí holocausto. Le doblaron el brazo, le pusieron una pistola en la cabeza para que hiciera mal. No. En ningún momento habían bajado, estaban ahí, pero no habían bajado. ¿Ustedes creen que Dios hubiera permitido que los filisteos bajaran a Saúl antes de que Samuel llegara a enseñarle? ¿No había sido orden de Dios, pues? Si había sido orden de Dios, Dios no iba a permitir que estos bajaran, porque ¿cómo iba a permitir Dios que se volviera estorbo a estos para presentar holocaustos a Dios? No, es que Dios tiene todo bajo su control. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Es que a nosotros, en nuestra pequeña cabecita, siendo humanos tan míseros, no podemos comprender la grandeza de Dios. ¿No creen ustedes que Dios ya había visto todo el panorama? Es que Él está fuera de nuestro cronos. Él está fuera de nuestro tiempo. A Él no le afecta nuestro tiempo. Él sabía lo que iba a pasar. Por eso le dijo a su siervo, mira, decirle que vamos a presentar ofrendas y holocaustos. Pero le vas a decir cómo lo va a hacer. ¿Sabe por qué digo yo esto? Que Dios le dijo, porque dice la Biblia que el Señor se presentaba a Samuel por la palabra. Y ni una sola palabra de lo que él hablaba caía al suelo, porque Dios estaba con él. Entonces Samuel hablaba de parte de Dios. Bueno, siguiendo adelante dice, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento ¿de quién? Del Señor. No fue él el que le dijo, sino que le habló Dios. Eso es algo a lo que hay que ponerle atención. Porque cuando el pastor está predicando aquí, no es el hombre el que te está hablando, sino que es por medio de ese instrumento que Dios está dándote una palabra. Y si tú eres pilas, la vas a agarrar. Si no eres pilas, van a venir las aves del cielo y se la van a llevar. Va a venir el enemigo. Si tú eres pilas, vas a proteger tu campo.
Si tú no eres pilas, va a venir el enemigo y te va a sembrar cizaña. Te va a sembrar cardos, te va a sembrar espinos. Te va a poner piedras. Y entonces la palabra no va a poder fluir como tiene que ser. Pero para eso el Señor dejó a sus siervos. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. O sea, como hombres nosotros sembramos palabras, sembramos el conocimiento, pero Dios es el que te va a dar el crecimiento en la palabra. Por eso no pongas tu mirada, vuelvo a repetirlo, no pongas tu mirada en el hombre, sino que en Dios. Pero cuando tú ves que tu Padre espiritual te está hablando de parte de Dios, pon atención. Porque ya te lo dije. Si lo rechazas, no estás rechazando al hombre, sino que estás rechazando a Dios. Amén. Entonces sigue diciendo, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Ahora pues, el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Nosotros estamos buscando que nosotros seamos establecidos en Dios, el Dios Todopoderoso, para siempre. Pero si no aceptamos la paternidad que se nos figura en lo físico, porque nadie que no honra al que ve no puede honrar al que no ve. Amén. Entonces, si yo no recibo esa paternidad, no puedo recibir la paternidad de Dios. Entonces, pero ahora tu reino no perdurará. Que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más dice? No se lo sabe. ¿Para qué qué? Para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Ahora tu reino no perdurará. No honró a Samuel, no honró a Dios, no honró a su padre, tampoco. Entonces hay una consecuencia, no va a perdurar. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. ¿Por medio de quién se lo ordenó? Por medio de Samuel, su padre espiritual. Amén. Espíritu de orfandad, los que son huérfanos. Ahora los que estuvimos viendo, ¿son huérfanos por sí mismos o porque los abandonaron? Pero ahora vamos a ver a los verdaderos huérfanos, por decirles así. Segundo libro de Samuel 9:2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Lo llamaron ante David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad de Dios? La bondad de Dios, perdón. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Vamos a regresar al concepto de huérfano. Mire lo que dice. Huérfano reciben el nombre de aquellos individuos cuyos padres han fallecido o los han abandonado, dejándolos con pocas opciones para mantener su vida. ¿Qué dice? Lea, ¿qué dice? Para mantener su vida estable. Ya. Entonces vamos a ver lo que pasó con este. Perdón, me pasé, esperen. Vamos a ver. Cheques. ¿Que era lisiado de qué? De ambos pies. ¿Podía caminar? ¿Era estable? Eso nos habla de la forma de cómo está una persona. La persona que es huérfana no puede caminar bien. Espiritualmente hablando está como Mefiboset. No es estable en sus pensamientos. Una persona que es huérfana no recibe consejo, por tanto anda trastrabillando por la vida y quebrándose la cara, como dicen. Porque tiene que aprender por su propia cuenta. Jonatán tenía un pacto con David. Jonatán era el hijo de Saúl.
¿Qué había pasado con Saúl y Jonatán? Habían muerto los dos, pero había quedado un huérfano, Mefiboset. Y el rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Tremendo, ¿verdad? Estaba con un amigo, digamos, un conocido, pero seguía siendo huérfano. Leímos hace rato en el concepto, ¿verdad?, que aunque estén bajo amigos, bajo familiares, bajo instituciones, etcétera, siguen siendo huérfanos. A veces nosotros quedamos con amigos, no con padres. Quedamos con familiares, pero no con padres. Y por eso es que se sigue teniendo como huérfanos. Entonces, sigue diciendo acá, vamos a ir ahora a los huérfanos, por fallecimiento de los padres naturalmente. Y esta es la continuación. Estas son las generaciones de Taré, Génesis 11:27. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot. ¿Quién es el padre de Lot? Harán, muy bien. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Quién murió? Lea. ¿Quién murió? Harán. ¿Y Harán era? Padre de Lot. Muy bien, tienen que poner atención. Entonces dice: y Taré, su abuelo, tomó a Abraham su hijo y a su nieto Lot. Se convirtió en su padrastro. ¿Sí? Pero no era su padre. Entonces, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron a perdón, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Este hombre murió, por decirlo naturalmente, y dejó huérfano a Lot. Yo creo que ahorita no estamos hablando de los huérfanos, sino que vamos a ver cómo es que se quedan huérfanos, pero los de veras, ¿va? Este quedó huérfano porque su padre murió de forma natural. Huérfanos por persecuciones demoníacas o ancestrales. Segundo libro de Reyes 11:1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real. Miren qué tremendo ese espíritu inmundo. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte. Y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Tremendo ese espíritu, porque no solo va contra los padres, sino contra los hijos. Bueno, ahora vamos a ver los síntomas de los huérfanos. El que tiene el espíritu de orfandad no reconoce autoridad. Ponga atención a esto. Primer libro de Samuel 25:1. Murió Samuel y se reunió todo Israel, y lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Param. Había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero, malo en sus tratos, y era calebita, era de Caleb. Ahora yo quiero que ponga atención a usted cómo es este hombre. Dice que era un hombre áspero, una persona que es huérfana, que tiene espíritu de orfandad, es así, que cuando se le quiere presentar amor, que cuando se le quiere dar amor, no lo recibe, que cuando uno lo quiere tratar con amor, él lo que da son golpes. Una persona que es huérfano no tan fácil, porque son muy, ¿cómo se dice? Muy desconfiados.
Son muy desconfiados. Y como son desconfiados, entonces no reciben, man. Malo en sus tratos. ¿Por qué es malo en sus tratos? ¿Qué piensan ustedes que son tratos? Sus trabajos, ¿qué más? Actitudes, muy bien, sí, en su trato, porque puede tener un trato con una persona, pero era malo para tratar a la gente, pues, muy bien. En sus negocios, feíto va para hacer negocios, saber ni qué clases de negocios hacía el hombre, ¿va? Si lo ponemos en este tiempo, podría andar en maras o en cualquier cosa así. De hecho, todos los que están metidos en las maras son huérfanos. Y se toman de decir, nosotros vamos a ser tu familia. Huérfanos para huérfanos. Ciegos, guías de ciegos. Y los dos caerán en el hoyo, dice la palabra, ¿verdad? Sigue diciendo, verso 4. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. ¿David quién era? ¿Lo había ungido Dios para que fuera rey sobre Israel? Sí, vale. Entonces oiga pues. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre. Y le diréis así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa, paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores, ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos, ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Y entonces esperaron. Pregunta a tus mozos. Yo creo que se me repitió esto. Sí. Y cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su Señor. ¿Qué respuesta? ¿Oh? Sabía que este hombre había sido ungido. Lo sabía. Pero la respuesta es terrible. ¿Quién es David? ¿Quién es ese pues? ¿Se merece algo de mí? Así son los que son huérfanos. No reconocen. Otra vez, no reconoce a un padre espiritual. Y fíjese que si se dieron cuenta, David y sus siervos habían cuidado de él, pero este ni siquiera acepta eso. Le da lo mismo. Los que tienen este espíritu son usurpadores. Isaías 14:12 dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Tú debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Usurpando un lugar que no le correspondía. Nuestro Dios es Dios sobre todas las cosas. Y este quería ponerse sobre Dios. Quería usurpar su lugar. ¿Sabe quién es este, verdad? Ese es Satanás, que el Señor lo reprenda, Luzbel. Este quería usurpar. Los que son huérfanos, como no les gusta que les digan qué hacer y cómo hacerlo, ellos dicen y señalan: ese viejo no sabe lo que hace. Yo lo puedo hacer mejor. Ese viejo tal por cual, lo atropella la tecnología, yo puedo hacer mejor las cosas. Y así, esos son los pensamientos de ellos. Job 1:6 dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino entre ellos. Podemos considerar entonces que Satanás podría haber sido como un hijo de Dios. Estaba en la reunión de los hijos, pero tuvo que ser derribado y se convirtió en huérfano por su mal corazón. No aceptaba la paternidad de Dios. Entonces fue echado fuera. Lo mismo le pasó a Adán y Eva, ¿se acuerdan que lo leímos?
El que es huérfano va a culpar a todo mundo. Miren lo que dice aquí, Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fuerte, ¿va? Él cometió el error, pero le estaba echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste por compañera. Entonces, ¿quién era el culpable según Adán? Dios. El huérfano le va a echar la culpa a todo mundo. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que no avanzan en la vida y comienzan? No, es que mi papá nunca me trató bien, es que nunca me dieron estudios, es que no tuve esto, que no tuve lo otro, que no tuve aquí, que no tuve allá, que no tuve aquí, y hay una gran lista interminable de cosas. ¿Quién es el culpable? Sus padres. Están en la universidad, se juntan, se conocen con una muchacha, la muchacha es la culpable. La mujer esa me hizo la vida imposible. Mi jefe no me entiende, no me quiere. Todo el tiempo me está molestando. Huérfanos. Todo aquel que se pone en contra de la autoridad y hace responsable a cualquiera es un huérfano. Tremendo. No se hace responsable de nada. Génesis 3:13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? A la serpiente. Le preguntan a la serpiente. Bueno, a la serpiente ni le preguntan porque ella ya no tenía a quién echarle la culpa. Entonces no le quedó de otra más que decir: vaya, va. Tremendo. Porque el que es huérfano no se hace responsable de lo que se le delega. El que es huérfano se le dice: mira, vas a hacer tal cosa, como lo que hizo Saúl. Tenés que presentar ofrendas. No, vamos a ir al otro ejemplo. Dice: vas a ir y vas a destruir por completo a Amalek. Va Saúl, mata lo que quiere y guarda lo que quiere. No cumple a cabalidad con lo que Dios le dijo. Y el Señor le dice: por cuanto no has cumplido con la orden que el Señor Dios te ordenó, hoy te es quitado el reino. En la primera le dicen: tu reino hubiera sido establecido para siempre, pero ahora no perdurará. O sea que Saúl no se hubiera dicho en este tiempo Jesús, el hijo de David, sino que se hubiera dicho Jesús, el hijo de Saúl, porque su reino se hubiera establecido para siempre. Pero por ser huérfano, por no reconocer autoridad y por no obedecer, sino que hacer lo que se le daba la gana como él quería, entonces le tuvieron que quitar el reino. Y vemos aquí que la mujer dice: la serpiente no se hace responsable. Saúl: es que el pueblo se me dispersaba y es que los filisteos se me echaban encima. Entonces yo me vi obligado. ¿Cómo dice ese dicho que tienen los huérfanos? Dice: más vale pedir perdón que ¿qué? No se haga. Que pedir permiso. Muy bien, o sea, sí se sabe en esa doctrina. Esa es una enseñanza del mundo. Ese es pensamiento de huérfanos. No. Porque en Dios es: más vale pedir permiso que perdón. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Adán murió por su desobediencia. Más que por comer el fruto, murió por su desobediencia. Entonces, tenemos que ser obedientes. Hechos 4:36. Los huérfanos, los que son huérfanos, le quieren llamar la atención a todo mundo. Quieren que la atención sea sobre ellos, porque como no tuvieron un padre que estuviera con ellos para cuidarlos y darles la enseñanza, quieren que todo el mundo los mire. Ay, pobrecito de mí.
Miren lo que dice aquí. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa ¿qué? Lea. Hijo de consolación. Ya. Poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ese es el capítulo 4. En el capítulo 5 aparece un hombre llamado Ananías con una esposa que se llamaba Zafira. Y estos dos van, agarran un terreno que era de ellos, lo venden, pero piensan en un plan en su corazón de decir, bueno, nosotros vamos a dar esta cantidad de dinero y nos vamos a quedar con tanto. El problema no era ese, sino el problema es que cuando llegan con Pedro, le dan el dinero y Pedro pregunta, ¿vendiste el terreno por el precio que me estás dando? Sí, dice el otro. Y él le dice, ¿cómo has permitido que Satanás llene tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? No a los hombres, al Espíritu Santo. Y en ese momento muere. Luego de él entra su esposa. Y le preguntan a la esposa, mira, ¿es cierto que ustedes vendieron el terreno y a tanto lo dieron? Sí, dice ella. Pues ahora vas a sufrir lo mismo que sufrió tu esposo. Estaban regresando los muchachos de enterrar al otro cuando se llevan a la otra porque murió. Huérfanos. Vieron que el hijo de la consolación había vendido el terreno. Hagámoslo para que todos digan que santos somos. Para que digan, ay, sí, miren, ellos también. Los huérfanos copian todo lo que miran en el reino, pero lo hacen en la carne, no lo hacen en el espíritu. Los que son huérfanos, hermanos, no viven por la fe, sino por la copia de la fe. Los que son huérfanos, aquí está, porque el otro era hijo, pero ellos no. Ellos eran huérfanos, que querían que todos los vieran y que dijeran, qué buenos son estos. El huérfano es así. Mire, cuando usted va a un orfanato, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un orfanato, pero usted va a un orfanato y todos los güiritos se le tiran encima a uno y lo abrazan porque ellos tienen necesidad de la paternidad. Lastimosamente, muchos de ellos, cuando llegan a los hogares y comienzan a vivir bajo las reglas, no les gusta. Y entonces son cambiados de un lugar a otro porque se vuelven rebeldes, no se les puede decir nada y hay de aquel que los toque. Difícil. Son engañadores. Hechos 5:2, vamos a seguir leyendo. Se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo otra parte. La puso a los pies de los apóstoles, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Es decir, ¿no era tuyo pues? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Pues el dinero. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Terrible. Cuando un huérfano hace las cosas de esta manera, va a morir. Tal vez no literalmente va a caer muerto en el momento, pero pueda que un huérfano muera espiritualmente hablando. Porque el que está separado de... Ay, Dios mío, ni cuenta me di. Perdón. El que está separado de Dios está muerto. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. La palabra muerte implica separación entre Dios y el hombre. Entonces, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo, ¿verdad? Traduzcámoslo entonces.
por cuanto todos se convirtieron en huérfanos, no pueden ser hijos de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Me voy a quedar aquí por causa del tiempo que ni cuenta me di a qué hora se me pasó. Estaba bueno el tema. Miren, es terrible. Realmente el espíritu de orfandad es terrible, hermanos. Nosotros tenemos que comprender y entender en nuestro corazón si nosotros estamos sufriendo de eso. Porque si no lo aprendemos, va a llegar el momento en el que el Señor Jesucristo va a venir por los hijos de Dios. Y si tú sigues siendo huérfano, te vas a quedar. Hasta que aprendas quién es tu Padre. Amén. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti pidiéndote que tú quites de nuestro corazón todo espíritu de orfandad, todo ataque que ha venido para convertirnos, Señor, en huérfanos, que no reconozcamos, Señor, tu paternidad, ni tu guía, Padre Santo. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, Dios Todopoderoso, a que podamos entender, Señor, que vamos a convertirnos en tus hijos y que tú estás velando por nosotros para cuidarnos y enseñarnos, Señor. Padre, tú nos has dado, Señor,